Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la vida de una de las mujeres más poderosas de la Edad Media. Ella se sentó en dos tronos distintos como reina consorte y tuvo una gran influencia. Además fue una de las mujeres más cultas y admirables de su época. Leonor de Aquitania nació en 1122, en Francia. Fue hija Guillermo X de Aquitania y de la esposa de este Aenor de Châtellerault. Su abuelo fue el famoso trovador y guerrero Guillermo IX, cuyas obras influyeron en el desarrollo de la posterior poesía romántica provenzal. Guillermo X, aunque carecía de las habilidades poéticas de su padre, heredó su amor por la literatura. Alentó a Leonor y a su hermana menor, Petronile, al educarse y a refinarse culturalmente. De joven, Leonor dominaba el latín y era aficionada a todos los deportes de los reyes, como la caza y la caza con halcón. Su madre se ocupó de su educación en asuntos domésticos como hilar, tejer y llevar las cuentas de la casa. En 1130, su madre y su hermano menor Aigre murieron, y su padre murió 7 años después de disentería mientras peregrinaba en abril de 1137. Guillermo X comprendió perfectamente el peligro en el que dejaba a su hija mayor. Aquitania era un enorme feudo que se extendía desde el río Loira hasta las faldas de los Pirineos, desde las alturas centrales de Auvernia hasta el Océano Occidental, más extenso y hermoso que el del propio rey de Francia. En una época en la que las mujeres de la nobleza, especialmente las herederas de un patrimonio como el de Aquitania, eran secuestradas con regularidad para hacerse con sus tierras, Guillermo X sabía que tenía que actuar con rapidez para proteger a Leonor y su herencia. En su lecho de muerte, dio instrucciones a sus cortesanos para que acudieran rápidamente al rey Luis VI de Francia y le pidieran que concediera protección a Leonor hasta que se le pudiera encontrar una pareja adecuada. También se le pidió a Luis que le proporcionara esa pareja, encontrándole un buen marido. Una vez que Luis recibió la noticia, no perdió tiempo en organizar el matrimonio entre su propio hijo, el futuro Luis VII de Francia. Él y Leonor se casaron tiempo después en la Catedral de San Andrés de Burdeos, el 4 de julio de 1137, teniendo ella 15 años. Luis VII en un principio nunca estuvo destinado a ser rey. Se le había preparado para el clero desde muy joven, pero la muerte de su hermano mayor Felipe, el heredero aparente, en 1131, alteró el plan. Luis era el heredero al trono, pero carecía de la formación y la experiencia necesarias para un futuro monarca. Además, había llevado una vida protegida, habiendo pasado la mayor parte de su tiempo en monasterios, y tenía poca experiencia en viajes. En cambio, Leonor había viajado frecuentemente con su padre por toda Aquitania y muy probablemente había escuchado los relatos de las aventuras de su abuelo en la cruzada de 1101. Leonor era extravagante, cosmopolita y no tenía ningún reparo en expresar sus deseos. Luis era callado, sumiso, lo cual hizo que la pareja tuviera sus primeras diferencias. Tiempo después falleció el rey Luis VI de Francia, y Luis VII subió al trono como Luis VII de Francia, y Leonor como la nueva reina consorte de Francia. Leonor extrañaba mucho Aquitania, encontrando a la corte francesa como la corte más aburrida. Además tuvo que soportar críticas de toda la corte, incluida su suegra Adelaida de Saboya. Cuando Luis aceptó el encargo de dirigir la Segunda Cruzada a Tierra Santa, Leonor dejó claro que ella también iría. El objetivo de Luis al financiar y dirigir la expedición era hacer penitencia por la masacre de los ciudadanos de la ciudad de Vitry en su guerra con el conde de Champaña. La única intención de Leonor parece haber sido la de emprender una gran aventura. Luis tenía poca experiencia en liderazgo y ninguna en viajes o logística, por lo que, como era de esperar, la cruzada no salió bien. Los historiadores medievales criticaron repetidamente a Leonor por comportarse como si fuera a una fiesta o a un baile de palacio. Llevó consigo a 300 damas de compañía y un cargamento de equipaje supuestamente kilométrico para transportar todos sus vestidos y otras necesidades. Aún así, estos mismos historiadores dejan claro que era una líder más capaz que su marido y más respetada por las tropas. En Laodicea, en Asia Menor, cuando la comitiva se dirigía a Antioquía, donde les esperaba el tío de Leonor, Raimundo de Poitiers, a través del monte Cadmo, Leonor animó a la vanguardia en la que cabalgaba a seguir adelante, mientras que Luis, que iba en la retaguardia, había dado órdenes de que la columna se detuviera y descansara durante la noche. La columna se separó entonces y los turcos, que habían estado vigilando, tendieron una emboscada a la retaguardia y la masacraron. Luis solo escapó porque iba vestido de clérigo y consiguió esconderse en un árbol.
Una vez en Antioquía, Leonor tomó protagonismo y Luis apareció como uno de sus sirvientes. Raimundo y Leonor mantuvieron largas conversaciones en las que Luis no participó, y Raimundo presionó constantemente a Luis para que abandonara su objetivo de llegar a Jerusalén para hacer penitencia y quedarse a luchar con él para conquistar Alepo. La admiración inicial que Luis sentía por Leonor fue sustituida tras este suceso con un gran resentimiento. Además, se decía que Leonor mantenía una relación incestuosa con su tío. Cuando el matrimonio ya parecía imposible de volver a unir, con el paso del tiempo incluso Luis llegó a maltratar a Leonor. Leonor sugirió la anulación por consanguinidad, aunque él se negó inicialmente, consintió. Sin embargo, el Papa se negó, así que trataron de arreglar su matrimonio. Sin embargo, tras el nacimiento de su segunda hija, ya no había remedio, el matrimonio fue anulado en 1152. Este divorcio, o más bien anularon, no fue fácil, ya que las separaciones no eran bien vistas en ese tiempo, lo que fue todo un escándalo. Luis y Leonor tuvieron 2 hijas durante todo su matrimonio, sin embargo no tuvieron ni un hijo varón. Leonor logró guardar sus títulos de duquesa de Aquitania y su nivel social en Francia, a pesar de ya no ser reina consorte de Francia. Tras este suceso, todos los hombres querían casarse con Leonor, ya que era una de las mujeres más famosas en ese momento. Leonor quiso que su nuevo esposo fuera un hombre poderoso. Leonor después se casó con Enrique, entonces duque de Normandía, teniendo lugar el 18 de mayo de 1152 en la Catedral de San Andrés en Burdeos, apenas unas semanas después de la anulación de su primer matrimonio. Entre la pareja había una diferencia de edad de hasta 11 años, siendo Leonor mayor. Sin embargo, a Enrique esto no le importó. Enrique se convirtió en rey de Inglaterra en 1154 como Enrique II de Inglaterra, y Leonor se convirtió en su reina. La pareja, al instalarse en Normandía, tuvieron a su primer hijo, Guillermo, pero este falleció tiempo después. Después tuvieron a Enrique, después a Matilde, y después de ella tuvieron al famoso Ricardo. Después de este nacimiento nació Godofredo y después de él, Leonor, quien sería reina consorte de Castilla. Después tuvieron a Juana, quien sería reina consorte de Sicilia. Y finalmente tuvieron a Juan, el futuro Juan sin tierra, teniendo en total 8 hijos. Años después el matrimonio se fue distanciando y Enrique comenzó a tener amantes, algo que no era nuevo para la época. Sin embargo, esto hizo que Leonor fuera también más distante. Leonor no pudo dominar a Enrique tan fácilmente como con su anterior esposo, Luis VII. Su matrimonio fue una serie de batallas, ya que Leonor trató de controlar a su marido y este se resistió mediante los innumerables amoríos. El famoso temperamento de Enrique y su naturaleza impulsiva no ayudaron a la relación, y su transparencia respecto a su aventura con la noble Rosamund Clifford parecía diseñada para humillar a su reina. Leonor no ayudó a la situación rodeándose de poetas y artistas e ignorando las rabietas de Enrique tan a menudo como era posible. Es posible que también tuviera un romance con Bernard de Ventadour, que vivió en la corte. En general, Leonor soportó su matrimonio de forma típica, canalizando sus energías en otra parte y criando a sus hijos, a través de los cuales sabía que podría llegar a ejercer un mayor poder e influencia que Enrique mediante ventajosos encuentros con la nobleza extranjera. Alrededor de 1170, Leonor se separó de Enrique y se trasladó a sus tierras ancestrales en Poitiers. Ahí, como había hecho antes en Francia cuando estaba casada con Luis y de nuevo en Inglaterra, llenó su corte de poetas y artistas. El hijo favorito de Leonor, Ricardo, vino con ella y la hija de su primer matrimonio, María, también estuvo allí, aunque los estudiosos siguen debatiendo la presencia de María en Poitiers. Leonor escuchó reclamos, trató asuntos administrativos y agasajó a sus invitados en la misma ciudadela donde su abuelo, el gran trovador, había hecho lo mismo. Tanto Leonor como María tuvieron desacuerdos y enfrentamientos con la iglesia y se sospechaba que simpatizaban con los cátaros, por lo que es posible que participaran en la codificación de la creencia cátara en verso, pero esta teoría está lejos de ser universalmente aceptada. Sin embargo, no sería sorprendente que lo hicieran, ya que el sistema de creencias cátaras, que no discriminaba entre sexos y criticaba sistemáticamente la hipocresía y la violencia de la iglesia, habría atraído a ambas mujeres. En 1173, el hijo mayor de Leonor y Enrique, Enrique el Joven, se rebeló contra su padre.
Larihualte, incitada por nobles que despertaron el resentimiento del joven Enrique hacia su padre, duró 18 meses y costó muchas vidas antes de ser finalmente aplastada. Un joven Guillermo el Mariscal, el mejor caballero de la época, participó en el bando de Enrique el Joven, Ricardo Corazón de León y Godofredo Plantagenet. Guillermo había sido el tutor de armas del joven Enrique y era devoto de la reina y sus hijos, por lo que su participación apoya la afirmación de algunos historiadores y estudiosos de que fue Leonor quien instigó Larihualte, tanto si lo hizo como si no, apoyó abiertamente a sus hijos y, una vez sofocada Larihualte en 1174, Enrique hizo secuestrar a Leonor en Francia y la encarceló en Inglaterra. Durante los siguientes 16 años, Leonor sería trasladada entre las distintas fortalezas de Enrique hasta la muerte de este en 1189. Para entonces, Enrique el Joven había muerto de disentería y Ricardo se convirtió en rey. Leonor sabía que podía promulgar sus propias políticas a través de Ricardo sin el tipo de resistencia constante que había encontrado en Enrique II. Sin embargo, tendría una mano mucho más libre de lo que esperaba, ya que Ricardo dejó Inglaterra para participar en la Tercera Cruzada al año siguiente, y Leonor del cuidado del reino. Aunque nominalmente era la regente, Leonor firmaba y hacía que otros se dirigieran a ella como Leonor, por la gracia de Dios, reina de Inglaterra. Retomó hábilmente sus maniobras políticas como si no hubiera estado recluida durante los últimos 16 años. Ella comprendió que las cruzadas en una tierra lejana por una causa imprecisa eran un desperdicio de sus energías y canalizó sus esfuerzos en recuperar el equilibrio del reino que se había perdido tras la muerte de Enrique II y la partida de Ricardo I a Tierra Santa. Sin embargo, el reino llevaba décadas atravesando dificultades, debido en gran parte a la enconada relación de su difunto marido con su primer marido, Luis VII. Luis había muerto en 1180, y su hijo Felipe II de Francia era el nuevo rey. Felipe también participó en la Tercera Cruzada y luchó junto a Ricardo en Acre, pero ambos se pelearon por una serie de motivos, como los derechos sobre la tierra, y se separaron en malos términos. Felipe regresó de las cruzadas, pero Ricardo fue secuestrado en 1192 y retenido por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Enrique. Felipe inició una serie de campañas para recuperar las tierras perdidas a manos de los Plantagenet y extender su poder, al tiempo que entablaba negociaciones secretas con Juan, el hijo menor de Leonor, que estaba ansioso por deshacerse de su hermano mayor y convertirse en rey. Leonor mantuvo a los nobles de Inglaterra leales a Ricardo mientras reunía su rescate, que luego entregó ella misma en Austria y trajo a su hijo a casa en 1194. Ricardo solo reinaría durante otros 5 años antes de morir en batalla en 1199. Juan sucedió entonces al trono y, en mayo de 1200, concluyó un tratado de paz con Felipe II que debía sellarse mediante el matrimonio entre la casa francesa de los Capetos y la casa inglesa de los Plantagenet. Leonor viajó a Castilla, donde reinaba su hija Leonor, y trajo de vuelta a su nieta Blanca de Castilla para casarse con el hijo de Felipe, Luis VIII. Hecho este último acto, Leonor se retiró a la abadía de Fontefrau. Allí murió, por causas naturales, el 1 de abril de 1204. La paz que había ayudado a negociar entre Inglaterra y Francia a través de la boda de Blanca ya se había roto en el momento de su muerte, y el inicio del reinado de Juan se caracteriza por una serie de errores diplomáticos que Leonor nunca habría cometido y que fomentaron el conflicto entre Francia e Inglaterra. Estos conflictos condujeron finalmente al compromiso a gran escala de la Guerra Anglo-Francesa, en la que las fuerzas de Juan fueron derrotadas por las de Felipe II. Inglaterra perdió la mayor parte de sus tierras en el continente y el imperio angevino forjado por Enrique II y Leonor se derrumbó. Y bueno, esta es toda la biografía de Leonor de Aquitania. Leonor fue una mujer que luchó por sus dominios, sin embargo por enamorarse de Enrique, todo se salió de control, pero gracias al poder que le dio a sus hijos, logró liberarse, siendo hasta el día de hoy una de las mujeres más admirables de la historia, y a través de sus 2 matrimonios es antepasada de todos los monarcas europeos. Y bueno, espero que les habrá gustado este video y adiós.